Bendiciones, buenas tardes a todos aquellos que en este momento se van a conectar para seguir recibiendo vida a través de la predicación del Evangelio glorioso de Jesús como el Cristo. Sabemos que es lo único que le da vida al ser humano, sabemos que la mayor bendición que el hombre posee es la bendición del Cristo, es la bendición de esta buena noticia, que Jesús es el Cristo. Y la mayor bendición es estar con Dios y es ser hijo de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios nos lo habla. De hecho, esta tarde vamos a hablar del amor de Dios y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tanta gracia y misericordia hacia cada uno de nosotros, Señor. Por amarnos con amor eterno, Señor. Por ayudarnos, Señor, a través de tu revelación, Señor. Expresarnos todo tu amor, Señor. Sé que el anhelo, Señor, de cada uno de nosotros es conocerte, Señor. Y solo podemos conocerte a través de la revelación gloriosa de Jesús como el Cristo. Porque al conocerte, Señor, vamos a amar, Señor, esa bendición tan grande de estar contigo, Señor. Entonces sabemos que cuando amamos, Señor, nada nos es cargoso, Señor. Vivimos plenos, Señor, y vivimos en esa total plenitud de gozo que es en el Cristo, Señor. Damos gracias, Señor, porque nuestro anhelo, Señor, es también verte en nuestros días y por eso testificamos que tú eres el Cristo, Señor. Amén y amén. Entonces nos vamos a ir a la palabra de Dios, de qué amor nos habla Dios. O sea, vamos a hablar del amor de Dios y cómo Dios expresa su amor. Entonces hoy en día yo escuchaba a alguien decir que las personas son cristianas. A veces oyen que dicen bendiciones y dicen, él es cristiano. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra nos dice que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios. Entonces aquel que tiene la bendición del Cristo, entonces puede bendecir a otro. Entonces no porque las personas digan bendiciones, significa que en verdad se les ha revelado esa bendición que nosotros por gracia y misericordia hemos recibido, que es la bendición gloriosa que nos expresó todo su amor a través del Cristo. Entonces hoy vamos a hablar de ese amor, porque alguien comentaba, ¿verdad? Los cristianos tienen que expresar su amor, yo no veo que ellos anden repartiendo alimentos, yo no veo que ellos verdaderamente nos estén expresando ese amor, pero la palabra de Dios nos está hablando de un amor más grande, porque el que yo te regale algo no significa que te ame, porque esas son cosas vanas y perecederas, y el amor de Dios no solo se expresa de esa manera, el amor de Dios se expresa a través del Evangelio, ¿verdad? Porque, y lo vamos a ver bíblicamente, nos vamos a ir a 1 Corintios 13:1 y vamos a ver de qué amor está hablando la palabra de Dios, y ese amor de Dios, ese amor es sufrido, ese amor todo lo puede, todo lo sufre, y lo vamos a ver verdaderamente, y cuando estamos en ese amor es que entonces podemos amar, entonces podemos expresar ese amor que está en nosotros, y dice la palabra de Dios, el mayor amor. ¿Cuál es el mayor amor? Es Dios en nosotros. El mayor amor nos expresó Dios a través de su Hijo, para que a través de Él nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre, porque sabemos que nosotros estábamos enemistados con Dios. Sabemos que aquel hombre que estaba con Dios dejó de amar a Dios porque dejó de creerle, desobedeció su palabra. Entonces sabemos que ese hombre, ese amor que Dios le dio al primer hombre, lo despreció, lo ignoró y no lo creyó. Ese amor que es Dios lo desechó este hombre, y sabemos que en Génesis 3:6, y lo vamos a ver ahí, después nos vamos a ir a Corintios, vamos a ver cuál fue verdaderamente el amor que este hombre desechó. Y mire lo que dice Génesis 3:6, nos habla, la mujer quedó convencida, dice, en el 5 voy a leer, 3:5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal, perdón. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Sabemos que este hombre despreció el amor de Dios, sabemos que Dios estaba con el hombre, entonces el amor que ese hombre tenía es que se lo expresó todo. Dice que este hombre era la imagen de Dios, era el Dios invisible haciéndose visible a través de este hombre, y la mayor bendición es que era hijo de Dios, y Dios le expresó todo su amor, le dio todo el señorío, le dio todo el gobierno para que él juzgara, señoreara y multiplicara de hombres de la imagen de Dios en la tierra. Entonces sabemos que este hombre tenía el gobierno de Dios porque era hijo de Dios, entonces era la creación suprema de Dios para que señoreara, multiplicara la imagen en la tierra, aquella tierra que estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Pero vamos a ver verdaderamente que este hombre, Dios en Génesis 2:17 le da un pacto, se llama pacto de obra, le da su palabra.
palabra, que era lo bueno para el hombre. Le dice en Génesis 2:17, dice, el día que comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente vas a morir. Había una sentencia de muerte. Lo que le estaba pidiendo Dios a su hijo era obediencia, porque este hombre era hijo de Dios, para que este hombre gozara de la mayor bendición de ser hijo y poder él ser, como dicen, era la creación suprema de Dios y poder juzgar, multiplicar y señorear todo. Y miren qué glorioso, él podía señorear, porque eso le dice juzgar, señorear, multiplicar sobre los peces, sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Este era un rey que podía gobernar porque Dios era su padre. Él era el rey de la creación. Este hombre era el rey de la creación. Y si nos percatamos, vamos a ir más adelante, Dios le da en Génesis 2:17 y le da esa palabra que no coma del árbol conocimiento del bien y el mal. Lo bueno para el hombre era obedecer su palabra. Dios le pide obediencia a este hijo. Y lo bueno era estar con Dios, que era lo malo, desobedecer la palabra y no estar con Dios. Porque al desobedecer la palabra el hombre iba a pecar, y al pecar entonces el hombre, miren lo que trajo la desobediencia, trajo el pecado, trajo la incredulidad del hombre para que no creyera en esa palabra. Sabemos que por la influencia de Satanás el hombre pecó, el hombre dejó de creerle a Dios. Sabemos que Eva ignoró la palabra, entonces ellos quedaron absolutamente separados de Dios porque no permanecieron creyendo a la palabra, y a raíz de eso sabemos que Dios estaba expresando todo su amor, porque Dios le expresó a su hijo todo su amor, a ese hijo que Dios creó, que dice que sopló aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente, lo que quiere decir que el hombre cuando está con Dios tiene la mayor bendición de ser hijo de Dios. Entonces el hombre que está con Dios puede obedecer la palabra, pero el hombre dejó de creer a la palabra que Dios le dio. Entonces vemos que despreció este amor. Sabemos que este hombre despreció este amor, lo ignoró, no lo creyó. Entonces ese amor que es Dios lo desechó. Pues desechó ese amor que era Dios con él, que le expresó todo su amor. Sabemos que este hombre desechó en Génesis 3:6. Sabemos que el hombre comió del árbol, del fruto que le había dicho que no comiera. Sabemos que la mujer comió por la influencia de Satanás. El hombre peca. Sabemos que Adán y Eva por la influencia de Satanás, pecó y quedaron separados de Dios. El pecado era no permanecer creyendo en la palabra. Sabemos que también Eva ignoraba, pero por ende los dos pecaron, los dos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Entonces sabemos que ellos ya no eran hijos de Dios, pasaron de ser hijos de Dios a ser hijos de Satanás, de ser un ser santo a ser un ser maligno, de ser un ser espiritual a ser un ser mortal, tanto físicamente como espiritualmente, a causa del pecado. Entonces podemos ver que el hombre desechó ese amor que Dios le había dado, que era estar con Dios porque era hijo de Dios y Dios había expresado todo su amor. Le dio todo a este hombre, era la creación suprema de Dios para que él pudiera gobernar, señorear. Era hijo de Dios, era el rey de la creación. Entonces podemos ver que este amor lo despreció Adán y Eva, desecharon ese amor, ignoraron ese amor. Entonces podemos ver cómo Dios verdaderamente nos expresa su amor en Génesis 3:15. Él vuelve a mostrarnos su amor a través de prometernos que de la simiente de la mujer iba a venir ese Mesías, que iba a venir a quitarle ese gobierno de Satanás sobre el hombre, porque como decía anteriormente, el hombre pasó de ser hijo de Dios a ser hijo de Satanás. Entonces Dios nos promete un Mesías que venía a resolver el problema en el cual el hombre había caído, que pasó de ser hijo de Dios a ser hijo de Satanás. Él venía como ese rey verdadero a vencer a Satanás. Él venía como esa ofrenda perfecta para ofrecerse como ese sacrificio para quitar el pecado, porque la palabra de Dios dice sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecado. Entonces él se ofrece como la ofrenda perfecta, y esa ofrenda era perfecta porque Dios mismo se ofrece. Entonces ese sacrificio era perfecto para que pudiera quitar el pecado de una vez y para siempre. Entonces sabemos también que era este profeta, que él venía a abrir ese camino para que el hombre pudiera encontrarse con Dios. Entonces Dios en Génesis 3:15 nos está hablando de un Mesías que venía, y él está diciendo a Satanás que él le iba a dar una herida de muerte. Vemos también de qué amor nos está hablando en 1 Corintios 13:1, y si nos vamos a ir a 1 Corintios 13:1, miren lo que dice la palabra de Dios, porque muchas personas creen que el amor de Dios es expresarlo en cosas, en las cosas vanas o en las cosas perecederas, con lo que yo puedo hacer por las personas. Pero el amor de Dios lo expresó Dios a través de su Hijo. Lo que Dios puede hacer por mí, lo que yo puedo hacer por las personas, eso en verdad no vale, porque lo que Dios ha hecho por mí, entonces eso es lo que yo estoy expresando, y es el amor, es el Cristo, es el testimonio de esa buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo. Ese es el amor que Dios nos ha dado. Entonces dice en 1 Corintios 13, del 1 en adelante:
La mayor es el amor. Voy a ocupar la Biblia NTV. Dice, la mayor es el amor. Y sabemos que el amor es Cristo, Dios expresándonos todo su amor. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero dice, no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía, entendiera todos los planes secretos de Dios y contara todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Mire lo que dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, y eso es lo que hacen hoy en día, y dice, mire lo que dice, hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces, ¿de qué amor está hablando? Si yo no tengo el evangelio, está diciendo, si yo no tengo ese amor, yo no puedo dar ese amor a otro. El amor de lo que nos habla el Señor es el amor que Él expresó a través de su Hijo, es el testimonio de la gloriosa buena noticia de Jesús el Cristo. Ese amor se nos expresó a nosotros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, a su Hijo unigénito, oiga bien, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese amor lo expresó en el Hijo, anunciándonos esa buena noticia, que Él venía a resolver el problema que humanamente usted y yo no podíamos resolver, que era el problema de la separación del hombre con Dios. Entonces, está hablando de ese amor. Si yo, dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, incluso si pudiera, dice, hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero dice, pero no amar a los demás, si yo no les doy el evangelio, yo no estoy amando, y el evangelio sabemos, evangelio es buena noticia, pero no toda buena noticia proviene de Dios. La buena noticia que proviene de Dios es que Jesús es el Cristo, y no solo debo de saberlo, debo creerlo, debo vivirlo y debo expresarlo. De ese amor está hablando. Si yo no tengo ese amor, si yo no tengo el evangelio glorioso de Jesús el Cristo, yo no puedo expresar ese amor, incluso aunque me sacrificare y diera todos mis bienes a las personas, pero si yo no expreso esta verdad gloriosa que Jesús es el Cristo, yo no estoy expresando el amor, y soy como címbalo que retiñe, porque solo es un conocimiento más. Porque debo de creerlo, y al creerlo se vive y se expresa. Porque incluso esta revelación gloriosa de Jesús el Cristo, la gente lo puede tomar como una religión más, porque creen que el amor que nosotros debemos de expresar, porque hoy en día, por las situaciones, las circunstancias que están pasando, las personas dicen, hoy no se han asomado verdaderamente, no veo pastores, ¿verdad? Son pocos los que andan, esos que andan repartiendo víveres, esos que andan abrazando, esos sí tienen el amor de Dios, esos sí tienen. Entonces aquellos no, porque no los veo que pasan todos los días repartiendo comida o víveres. El amor que está hablando, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Soy como un címbalo que retiñe, pero en verdad no tengo nada, porque no puedo expresar el verdadero amor, no puedo expresar la respuesta que el hombre necesita, porque sabemos que yo puedo darle un plato de comida a las personas, pero sus vacíos yo no se los voy a poder llenar. Mañana van a necesitar comer, pasado mañana van a necesitar comer, pero la respuesta que Dios está dando es el amor de Dios que se ha expresado a través del Cristo, que Él viene, óigame, Él vino a vencer a Satanás, Él vino a quitar ese gobierno en aquel hombre que estaba gobernado por Satanás. Él vino y quitó el pecado como esa ofrenda perfecta, como ese sacerdote eterno. Él vino como ese profeta y nos llevó al Padre. Entonces, lo que está hablando, si no damos ese amor, de nada nos sirve que llevemos una libra de comida, de nada nos sirve que nosotros les demos cosas a las personas, si no le estamos dando el verdadero evangelio, la buena noticia que proviene de Dios, porque no toda buena noticia proviene de Dios. El que yo le dé comida es una buena noticia, pero eso no lo hace salvo. El que yo lo abrigue con ropa, esa es una buena noticia, pero eso no le hace salvo. El que yo le pueda dar una casa es una buena noticia, pero eso no lo reconcilia con Dios. El que yo le pueda dar un carro es una buena noticia, pero eso no me lleva a Dios. Entonces la única buena noticia, el amor que Dios está hablando, es la verdad gloriosa de Jesús el Cristo. Es la buena noticia que proviene de Dios, no proviene del hombre. Y ahora que el hombre ha creído que Jesús es el Cristo, sabe que todos sus problemas han terminado, que ya nada es problema para aquel que sabe que todo lo resuelve
resolvió Dios en su muerte y en su resurrección. Porque sabemos que dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que nuestra respuesta estaba desde la eternidad. Ese amor Dios lo expresó desde la eternidad hacia nosotros. Por eso podemos ver verdaderamente que aquellos que han creído que Jesús es el Cristo expresan el amor de Dios a través de testificar esta gloriosa verdad, esta buena noticia de Dios que Jesús es el Cristo. Entonces dice la palabra de Dios, sigamos, y dice: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si yo digo y si yo creo que Jesús es el Cristo, pero si yo, oiga esto, si yo creo que Jesús es el Cristo, pero si yo no vivo en obediencia a esa fe, entonces de nada me sirve. Entonces no he creído. La fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque entonces no he creído verdaderamente en esa fe gloriosa de Jesús como el Cristo. Entonces yo no puedo bendecir a otros porque no ha sido una respuesta en mi vida y por ende yo no puedo dar lo que no tengo. Está hablando del Evangelio, no está hablando del amor que las personas ofrecen. Muchas personas dicen, las personas que están separadas de Dios hoy en día dicen: el día que yo me case yo voy a ser feliz, y se casan pero los vacíos siguen. No, entonces dejo a este hombre, el otro que venga me va a hacer feliz, entonces dejan a este, no, el próximo que venga me va a ser feliz. Pero eso es la condición del hombre separado de Dios. Es que nadie puede llenar ese vacío porque esa es la ausencia de Dios en el hombre. El hombre necesita encontrarse con Dios para tener esa vida de Dios y para vivir pleno, para vivir, como dicen, la plenitud de gozo, para tener la vida de Dios y expresar la vida de Dios. Porque el hombre que estaba con Dios, el hombre que hoy está con Dios a través de creer que Jesús es el Cristo, sabe que ya nada es problema, que todo el amor se lo expresó Dios a través de su Hijo. Entonces ya no vive por sus deseos ni sus pasiones. Él vive verdaderamente para hacer la voluntad de Dios porque ese amor está en él y puede dar esa respuesta a otros expresando el amor a través de testificar que Jesús es el Cristo. Y mire qué dice después: si tuviera el don de profecía, imagínense de lo que está hablando acá Dios. Si tuviera el don de profecía, entendiera todos los planes, porque sabemos que la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo a santos hombres de Dios apartados de Dios, Dios los santificó con su evangelio. Dice: si tuviera el don de profecía, entendiera todos los planes secretos de Dios y contara todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, si yo no les expreso mi amor a través de testificarle esta gloriosa verdad que Jesús es el Cristo, y entender que Jesús es el Cristo y creer que Jesús es el Cristo, es saber que ya nada es problema, que todo está resuelto, que ya mi problema ya está resuelto, ya nada es problema para aquel que cree, ya nada lo puede separar de este gran amor, ni hambre, ni lo ancho, ni lo profundo, nada es nada. Y mire que dice la palabra de Dios: y si diere todo lo que tengo a los pobres. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy verdaderamente la religión? Porque la iglesia verdadera está expresando su amor. Y yo no estoy diciendo, si usted puede darle un plato de comida a otro, déselo, pero entienda que si usted no le da su amor, si usted no le da ese amor que Dios le dio expresado en la revelación gloriosa de Jesús como el Cristo, expresar la buena noticia de Dios a esta persona, mañana va a tener más hambre. Entonces lo único que puedes hacer a esta persona es creer que Jesús es el Cristo, porque el problema del hombre no es material ni físico, el problema del hombre es espiritual y ha sido resuelto en la muerte y en la resurrección, en la obra redentora de Jesús como el Cristo. Ese Jesús que vino, ese Jesús el Cristo que vino a resolver el problema de Satanás, del pecado y la muerte. Entonces sabemos que aquellos que hemos creído, nada es problema. Sabemos que en el Cristo todo lo soportamos, todo lo trascendemos, pero por amor a Él, por amor a esa buena noticia que Dios nos impartió a nuestro espíritu, y esas cosas no nos detienen para seguir testificando. Y mire que dice: y si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso. O sea, muchos se están jactando, es que, ay, se le nota el amor de Dios, ¿verdad? Porque sí, mire, este hermano es buena persona. Bueno, solo Dios. Porque bueno, solo Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos expresó todo su amor en el Hijo. Y nos expresó ese amor que nadie te lo va a poder expresar, solamente Dios a través de su Hijo. Para que ese hombre que estaba enemistado con Dios volviera a estar con Dios, y estar con Dios es salvación, y estar con Dios es la vida. Es que el no estar con Dios, sabes que no tenés vida, la perdiste. Es que entendemos que así quedó el hombre cuando pecó, cuando el hombre dejó de creer a su palabra, porque el hombre fue bendecido con su palabra. El hombre, mientras creía la palabra, tenía la mayor bendición, es que era hijo de Dios, estaba con Dios, tenía la vida de Dios.
Yo no sé a usted qué sería buena noticia para usted. Quizás que el coronavirus cesara, tal vez para usted eso sería una buena noticia. Quizás también que la economía, no hubiera problema en la economía. Pero yo le tengo una buena noticia. Es que Jesús es el Cristo. Y que ya nada es problema para aquellos que hemos creído. Porque sabemos que todo lo trascendemos en Él. La única buena noticia que proviene de Dios es que Jesús es el Cristo, hermano. Aquellos que hemos creído. Pero si hemos creído de la manera correcta. Pero si hemos creído incorrectamente, entonces creemos que la necesidad de nosotros es material y física. Pero entendemos que lo espiritual entonces a mí no me sacia. Hay personas que me han dicho que este evangelio para ellos no es suficiente. Porque ¿cómo va a creer que ya todos mis problemas están resueltos? Y yo le digo, claro que sí, si usted ha creído que Jesús es el Cristo, el problema ha desaparecido. Porque ya nada lo puede separar de ese amor. Entonces vemos verdaderamente que no todos reciben este amor. Y vemos también como dice, y si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, pero si no tengo el evangelio, si yo no creo que Jesús es el Cristo, mira lo que dice, podría hasta jactarme de eso sin el evangelio, ¿verdad? Pero si no amara a los demás no habría logrado nada. Incluso si yo tuviera, es que este versículo es bien tremendo, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. O sea, si yo creo verdaderamente que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente voy a expresar ese amor que está en mí, que es la buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo. Y dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. O sea, ¿de qué amor está hablando, hermano, el evangelio? Eso es lo que nos ha dado vida. Eso es lo único que le puede dar vida al hombre. Entonces, cuando el hombre verdaderamente está con Dios, está pleno y está diciendo, el amor es paciente, es bondadoso. ¿Y cuántos verdaderamente han hablado de este amor, pero lo han ministrado a la carne, lo han dado como un conocimiento más, sin saber que del amor que está hablando es el evangelio que Dios nos dio, es esa buena noticia de Jesús Cristo? De ese amor está hablando, no está hablando del amor, porque el amor que nosotros expresamos y hemos creído que Jesús es el Cristo, es la respuesta que Dios nos dio, expresado ese amor, todo el amor de Dios a través del Cristo. Y dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Oiga, hermano, si usted ha creído que Jesús es el Cristo, ese amor verdaderamente, mira lo que está hablando, no exige que las cosas se hagan a su manera. Mire esto, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra en cuanto a la verdad triunfa. O sea, lo que está hablando, esta verdad va a triunfar sobre cualquier cosa, porque esta es la verdad de Dios, este es el amor de Dios, este es el amor que Dios nos expresó a través de su Hijo. Entonces, verdaderamente, ese amor, esa no es la obra de nosotros, por eso es paciente, bondadoso, es que solo en el Cristo nosotros verdaderamente podemos trascender cualquier circunstancia. Entonces, tenemos esa paciencia, podemos expresar esa bondad, pero no porque nosotros podamos, sino porque es la bondad de Dios. ¿Cómo? Y dice, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Es que esa obra no provino de nosotros, proviene de Dios en nosotros. Y por eso todo lo que Dios lo expresó, a través de su Hijo. Ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. Es que nosotros verdaderamente, Dios lo que nos dice, que creamos de la manera correcta. Entonces, cuando creemos de la manera correcta, ya nosotros no expresamos ese amor como nosotros creemos. Es que yo creo, es que mi doctrina dice. Cuando Pablo hablaba de la doctrina, un día de esto mi esposo predicaba, hablaba de la doctrina del Cristo, estaba hablando de la enseñanza de la Escritura, de esa enseñanza que Dios nos deja en toda la Biblia, de ese Mesías que iba a venir, y en el Nuevo Testamento que ese Mesías vino y va a volver. Por eso San Juan 20:31 dice, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, no para que sepáis, no para que conozcáis, sino que para que creáis, para que creyendo, o sea, es una vida de fe, esa vida, y creyendo significa que yo creo, entonces recibo vida y doy vida a otros a través de la predicación de esa gloriosa verdad que Jesús es el Cristo. Entonces sabemos que es una vida de fe, es esa fe en esa promesa de Dios que Él va a venir, y por eso es que anunciamos esta gloriosa verdad que Jesús es el Cristo. Alguien me decía, el Señor hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, pero eso no significa que las personas, porque vean señales, porque vean milagros, las personas van a creer. Muchos vieron señales, muchos. Es más, dice que no todas están escritas acá. Es que no alcanzan, ¿cómo es? Hizo bastantes señales, pero eso no significa que las personas creen al Evangelio. Entonces, hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo tengan vida. Las señales no es garantía de que las personas van a creer, pero el Señor las hizo, porque
verdaderamente él anhelaba que sus discípulos creyeran, porque a ellos es a quien Dios les iba a dar la conclusión del pacto de su venida, que él iba a volver otra vez. Y mira lo que dice. Entonces dice después, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando a la verdad triunfa. O sea, no se alegra de la injusticia. ¿Y qué es la injusticia? Es no testificar. Si usted ha creído que Jesús es el Cristo, usted va a testificar de esta gloriosa verdad. Alguien me decía, pero ¿por qué yo tengo que decir que Jesús es el Cristo? Si yo en la Biblia dice Jesucristo, porque entonces, si usted está creyendo de la manera que usted cree, entonces usted ha creído de la manera religiosa. Usted no ha creído verdaderamente que Jesús es el Cristo. Y decir que Jesús es el Cristo es decir que yo estoy recibiendo esos tres oficios, que yo recibo esa obra que Él vino a hacer como ese Rey eterno. Yo recibo ese Mesías que venía con esos tres oficios, con esa tres unción de rey, de sacerdote y profeta. Entonces, Él viene y resuelve el problema que yo tenía de separación. Entonces, cuando yo digo que Jesús es el Cristo, estoy diciendo que Él terminó con el problema de Satanás, que Él terminó con el problema del pecado, que Él terminó con ese problema de la muerte espiritual a causa del pecado. Estaba separado de Dios y que Él ya lo hizo absolutamente todo, que mi problema era espiritual y que ya todo está resuelto en Él, porque nada me puede separar del amor de Dios, nada me puede separar de ese amor de Dios que es expresado en esta buena noticia de Dios, que es expresado a través del evangelio glorioso de Jesús el Cristo. Entonces, Él viene, nos abre el camino al Padre, entonces ya estamos con Dios. Salvación es estar con Dios, y porque dice, Emmanuel, Dios con nosotros, y si Dios está con nosotros, entonces, ¿cuál es el problema? No, el coronavirus, hermano, necesitamos orar más. Yo oigo a la gente diciendo, oremos, y yo digo, ¿será que estas personas no oran? ¿Será que solo hoy van a orar? ¿Será porque están preocupados van a orar? ¿Pero por qué van a orar? Para que el coronavirus desaparezca. ¿Pero será que la oración los va a acercar a Dios? ¿No será que verdaderamente aquellos que tenemos la respuesta gloriosa de Jesús como el Cristo, debemos de orar para que la luz del Evangelio y la gloria de Cristo pueda resplandecer en el gobierno, en toda la nación? Para que aquellos que les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo puedan creer que su problema es que estaban separados de Dios y que ahora verdaderamente ya nada es problema para aquellos que creen. Para que Dios pueda abrir el entendimiento, para que la luz gloriosa de la buena noticia de Dios, de Jesús el Cristo, pueda resplandecer a todos aquellos que están separados de Dios, que están bajo la potestad de Satanás, que están gobernados por el pecado y que a causa del pecado están muertos espiritualmente. ¿Será que yo tengo que orar verdaderamente para que Dios les traiga una economía muy fructífera, o que verdaderamente ya no hayan más pandemias? Puede ser que vengan más pandemias y pueden venir pandemias peores que esta, pero aquel que se ha encontrado con Dios ya nada es problema. Si vivimos para hacer su voluntad, y la voluntad de Dios es que testifiquemos esta verdad gloriosa de Jesús como el Cristo. Y si morimos, vamos a morir testificando que Jesús es el Cristo. Es que el problema de la muerte ya no es problema, ya todo está resuelto en Él. Pero pareciera que eso no mucho les gusta ahora a las personas. Y ya me lo han dicho, ese evangelio para mí no es suficiente. La gente necesita que oremos. La gente necesita, se le ha ido el marido de la casa o la mujer y hay que orar para que lo devuelva. Es que el problema de ese hombre, de esa mujer, es que están separados de Dios. Es que ellos pueden volver, pero nunca van a ser felices. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios, no tienen la buena noticia de Dios, no pueden reposar en Dios porque no se han encontrado con Dios. Es que la paz, la felicidad, dice, no la da el mundo, la da Dios a través del sacrificio de su Hijo. En su muerte y resurrección dice que nos dio vida juntamente con Él. ¿Por qué? Porque nos devolvió al Padre. Y salvación es estar con Dios. Si usted y yo ya estamos con Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cuál es el problema? Pero vemos que siguen las personas creyendo que su problema es material y físico. Entonces sabemos que ese amor que estaba hablando acá es del amor expresado en el Evangelio. El amor que está diciendo que debemos de dar es la buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo. Si yo no estoy dando esta buena noticia, estoy dando muchas buenas noticias, yo no he creído que mi problema ha sido resuelto. Entonces dice en el 6, dice, ni en el 5, perdón, ni ofensivo, ni exige las cosas que se hagan a su manera. No se irrita ni lleva unos registros de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Es que esta verdad va a triunfar sobre la mentira de Satanás. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Es aquel que tiene ese amor, que tiene al Cristo en su vida, que sabe que ya nada es problema porque ya Él abrió el camino para encontrarse con Dios. Ya nada, por eso es que dice, el amor nunca se da por vencido. ¿Por qué? Porque trasciende cualquier circunstancia en su vida. Sabe que todo el amor de Dios fue expresado en su Hijo y que ahora Emmanuel ya es un hecho en su vida. Y dice,
dice, jamás pierde la fe, siempre tiene esa esperanza que se va a encontrar con su Padre, Él va a venir a nuestro encuentro. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Su fe no va a decaer en esa esperanza gloriosa de que Él va a venir por nosotros. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre, porque esta buena noticia de Dios es que Jesús es el Cristo y el Evangelio glorioso de Dios es eterno, y esa buena noticia vino de parte de nuestro Padre y nos expresó todo su amor. De eso está hablando. Entonces dice, sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, las parciales se volverán inútiles. ¿Cuál es el momento? Mire esto, sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. O sea, el tiempo de la perfección es cuando esa verdad viene a nuestra vida, cuando esa buena noticia de Dios que Jesús es el Cristo viene a nuestra vida, entendemos que ya nada es problema, porque ya Él abrió el camino para que nos encontráramos con Dios a través de ese Rey eterno que venció a Satanás, a través de ese profeta, de ese sacerdote que se ofreció como ofrenda perfecta de una vez y para siempre, como ese profeta que nos abrió el camino para encontrarnos con Dios. Y ahora que estamos con Dios, entonces ahí estamos salvos, tenemos la vida de Dios y expresamos la vida de Dios. Ahora vemos, dice, cuando yo era niño hablaba y pensaba, razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás todas las cosas de niño. Es que ahora verdaderamente yo ya estoy con Dios. Ahora a través de la predicación gloriosa, a través de que Dios me expresó su amor, a través de su Hijo, entonces ya no pienso como niño. Los niños ¿en qué piensan? En chocolatina, ¿verdad? Los niños ¿en qué piensan? En dulcitos. Pero nosotros ahora que hemos creído verdaderamente que Jesús es el Cristo, entendemos que ya nada es problema, que Dios ya nos expresó todo su amor. Por eso es que no podemos decirle, muchas veces dice, Señor, amame, Señor, bendecime, añadime. Cuando el Señor ya nos amó, nos expresó todo su amor a través de su Hijo, ya nos bendijo, ya nos dio toda su bendición, y es su Hijo, es Jesús como el Cristo, ya nos dio todo y nos añade todas las cosas, pero nos añade esas cosas cuando hemos creído, porque ya no somos incrédulos. Creo que es en Mateo 6:33, creo que habla que los incrédulos son los que piden esas cosas. Creen que su problema es de vestir, su problema es de comer, cuando sabemos que el problema del hombre es que está separado de Dios y necesita encontrarse con Dios. Aquel que se ha encontrado con Dios sabe que nada es problema, que nada es problema, que esas cosas Dios se las va a añadir de acuerdo a su soberanía y voluntad, porque estamos con Dios y vivimos para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se testifique esta verdad gloriosa, que Jesús es el Cristo y que vendrá en mis días. Pero eso es lo que ha perdido. Se ha perdido el pacto. El Evangelio verdaderamente ha estado encubierto. Pero Dios, el Evangelio ha estado ahí, en la palabra, porque alguien me dijo, es que hay otra revelación. No, la revelación ahí está. Ahí está. Pero Dios nos ha abierto el entendimiento para que entendamos esta verdad gloriosa de que Jesús es el Cristo y que ella terminó con todo problema del hombre. Es que la muerte no es problema para el que ha creído. Es que los problemas físicos y económicos no son problemas para aquel que ha creído que Jesús es el Cristo. Es que esas cosas no le pueden impedir que siga testificando esta verdad gloriosa, porque sabemos que Él va a volver por nosotros. Y mire qué dice después. Y dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. ¿Cuándo es que vemos con perfecta claridad? Cuando se nos es revelado esa verdad gloriosa, esa verdad eterna, ese amor eterno, porque Él dice, con amor eterno te he amado. Es que Dios nos amó con amor eterno, nos expresó todo su amor en el Hijo, y por eso ahora que nos ha abierto el entendimiento, nos ha revelado esa verdad gloriosa, que Jesús es el Cristo, que vino a resolver con todo problema del hombre, y no está hablando de problemas físicos y materiales. Puede ser que ese problema físico y material esté ahí, pero ya nada es problema para aquel que ha creído que Jesús es el Cristo. Entiende que todo problema ha acabado y que esas cosas no son problemas para aquel que ha creído, porque sabemos que estamos con Dios. Y dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que luego conoceré, mire lo que dice, todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Es que Él nos amó, nos expresó todo su amor. ¿Y de qué amor está hablando? Aquí está hablando del Cristo. Es ese amor, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede. Ese es el Cristo. Por eso es que solamente en el Cristo nosotros podemos ser aceptos en el amado. Es que solo cuando se nos es revelado y creemos que Jesús es el Cristo, es que recibimos ese amor de Dios. Y
cuando tenemos ese amor de Dios, expresamos ese amor a otros. Por eso es que si vemos más arriba, a mí esto me impactaba cuando lo escudriñaba. Por eso dice, dices en el 3, en Primera de Corintios, creo que estábamos leyendo, 1 Corintios 13:3, dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Si yo no expreso el evangelio, si yo no testifico que Jesús es el Cristo, entonces no estoy dando el amor de Dios, porque entonces no lo he creído y yo no puedo dar lo que no tengo. El amor del que está hablando acá es el Cristo y ese amor está en nosotros. Por eso es que esa respuesta nos dio vida, y ahora que hemos creído que Jesús es el Cristo, esa vida está en nosotros y anunciamos verdaderamente lo que se nos ha sido impartido a nosotros, esa gloriosa verdad que Jesús es el Cristo, y entendemos que ya estamos con Dios, porque Emmanuel, Dios con nosotros. Eso significa salvación, es estar con Dios. Entonces dice, el amor, dice en el 7, en 1 Corintios 13:7, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza. Y dice, y se mantiene firme en todas circunstancias. Que si amor es la fe gloriosa en Jesús como el Cristo, que todo se trasciende, porque ya nada es problema para aquel que ha creído. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Es que con amor eterno nos amó y nos expresó todo su amor en el Hijo. Por eso es que somos aceptos delante de Dios en el Cristo. Somos aceptos delante de Dios en el amado. Ahora nuestro conocimiento es parcial, incompleto. Y aún el don de profecía revelada, solo una parte de todo. Miren esto, y aún el don de profecía revelada, solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás todas las cosas de niño. El niño piensa en cosas, en chocolatinas, en dulce. En cambio, nosotros que hemos creído que Jesús es el Cristo, entendemos que nuestro problema no es material ni físico, que nuestro problema era espiritual, pero que está resuelto. Entonces ahora ya no somos niños, ahora verdaderamente somos esos hijos de Dios que verdaderamente nos ha dado esa vida, y podemos dar esa vida, poner nuestra vida al servicio de los demás, testificando esta gloriosa verdad que Jesús es el Cristo. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Es que ese amor es Cristo, y ese amor es eterno, y ese amor es el que está en nosotros, y ese amor expresado, ese amor de Dios expresado en su Hijo, nos ha reconciliado con el Padre. Entonces entendemos que ahora que ese amor ha sido expresado en nuestra vida, aquellos verdaderamente que tienen ese amor han vuelto esa vida. Pero Dios nos vuelve a mostrar su amor. En Génesis 3:15 vemos que nos lo mostró, pero sabemos que también no todos recibieron ese amor, pero no todos reciben este amor, y lo vamos a ver en Primera de Juan 8:24, o no, Juan 8:24. No todos reciben este amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que el hombre estaba perdido, es que el hombre estaba bajo la potestad de Satanás, es que el hombre estaba en pecado, es que el hombre estaba muerto espiritualmente. Por eso es que dice que el hombre estaba desordenado, vacío y en tiniebla. Es que ese desorden era por el pecado, ese vacío era la ausencia de Dios en el hombre, y esa tiniebla era Satanás gobernando al hombre. Entonces Él lo resolvió todo, pero no todos reciben este amor, y lo vemos y lo vamos a ver en San Juan 8:24. Mire lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, porque muchos dicen, la hermana Patti dice. No, la palabra de Dios dice, no yo, la palabra. Yo he creído a esta palabra. Y mire lo que dice San Juan 8, le dije 24, mire lo que dice la palabra de Dios. Por eso dije que morirán por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. A menos que ustedes reciban ese amor de parte de Dios, que es a través de esa buena noticia gloriosa de que Jesús es el Cristo. Si no la creen, si no reciben ese amor, en sus pecados morirán. Eso les estaba diciendo. Por eso les dicen, miren lo que es bien tremendo, porque lo dice en San Juan 22, vamos a leer desde el 22. Por lo tanto, la gente se preocupaba. ¿Estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con que no puede ir a donde yo voy?
Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Por eso está diciendo, a menos que crean que yo soy el amor de Dios, que yo soy Jesús el Cristo, esa promesa de Dios, ese amor expresado en mí, que viene a resolver ese problema de separación, a menos que ustedes crean, verdaderamente no van a morir en sus pecados. Pero si no creen que yo soy, en sus pecados morirán, en sus pecados morirán. Entonces no creía. Si no creen verdaderamente que yo soy, van a seguir en la condición bajo la potestad de Satanás, va a seguir el pecado enseñoreándose de ustedes y va a seguir esa muerte espiritual a causa del pecado, separados eternamente de Dios, a menos que crean que Jesús es el Cristo. Se resuelve ese problema. Pero les dice, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Él expresó que Él era el amor de Dios, que Él era la promesa de Dios. ¿Y quién eres?, preguntaron. El que siempre dije que era. Yo siempre les dije quién era. Yo siempre les dije que era la promesa de Dios. Yo siempre les dije que era ese Mesías que venía a resolver el problema de la humanidad. Esa separación entre el hombre y Dios. Ese hombre que quedó muerto a causa del pecado, a causa que desobedeció esa palabra, a causa que el hombre se volvió incrédulo, que pecó y entonces quedó separado de Dios. Entonces Dios lo que les estaba diciendo aquí. ¿Y quién era? Le preguntaba a la gente, a pesar que Él les decía, a menos que ustedes crean que yo soy quien afirmo ser. Entonces, a menos, miren esto, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, entonces, si no creen quien yo digo que soy, entonces van a morir en sus pecados. Y Él era la promesa de Dios. ¿Y quién eres?, le preguntaron. El que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió. Y Él es totalmente veraz, pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Mire el amor que Dios nos había expresado a través de su Padre. El Padre, nos había expresado todo su amor a través del Cristo. Él estaba diciendo, yo soy la promesa de Dios. Yo soy de ese amor que Dios habló, que nos expresó. Dios les está expresando su amor a través de mí. Yo soy quien viene a abrir ese camino para que ustedes puedan estar con Dios. Pero sabemos que no todos recibirán ese amor. Entonces en San Juan 8:44 lo vemos. Como Él les iba diciendo, pero Él no entendía. Mire lo que dice, en cambio dice, vienen ellos y le dicen en el 38, yo les cuento lo que vi cuando estaban con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, dicen ellos, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. O sea, en cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, porque les dije la verdad cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así, dice. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos de ilegítimos, le contestan ellos. Respondieron, Dios mismo es nuestro verdadero padre. Le responden ellos a Jesús. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. ¿Sabe qué decía? Ustedes me amarían porque entendieran que Dios les expresó mi amor. Yo soy esa promesa, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy esa buena noticia de Dios, yo soy Jesús el Cristo que viene a resolver ese problema en el cual ustedes se encuentran. Pero ellos ¿qué decían? Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió, Él me envió a ustedes, pero ustedes no creen en mí. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Es que este evangelio, no todos toleran oírlo. Lo que yo les expresaba al principio. Hay personas que me han dicho que esta noticia no es suficiente para ellos. O sea que este evangelio no es suficiente para ellos. Ellos dicen que hay más, pero esta es la respuesta que Dios le da al hombre. Esta es la necesidad del hombre. El problema es uno, es que están separados de Dios, y la respuesta es una, que Jesús es el Cristo que viene a darle vida a ese hombre. El evangelio es lo único que le puede dar vida al hombre. No hay otra buena noticia. La única buena noticia que proviene de Dios es la buena noticia que Jesús es el Cristo. Y esa vida está en aquellos que hemos creído en esa gloriosa verdad y permanecemos creyendo, porque no es algo, por eso digo él, o somos tibios, o son fríos, o son calientes. Si hemos creído verdaderamente que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente esa vida está en nosotros. Y por eso podemos vivir, porque esa vida está en nosotros. Y mira qué dice. Pues ustedes son hijos por eso dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Perdónenme, pero ahorita tenemos unos perritos ahí, creo que no los sacaron. Y creo que quizás estoy sola en la casa.
¿verdad? Entonces, ay, disculpen el ruido, pero dice aquí, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él, dice, no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Oiga lo que dice, que él verdaderamente, él odia esta verdad. Es que sabemos que aquellas personas que no creen que Jesús es el Cristo, aquellas personas que rechazan esta buena noticia de Dios, son hijos de Satanás, y la palabra dice que son hijos de Satanás. Por eso les dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. O sea, siempre odió la verdad. Entonces, por eso es que Satanás es el adversario, el que adversa la palabra. Sabemos que por la influencia de Satanás el hombre pecó. Entonces, él lo que le robó fue la palabra al hombre, le robó ese pacto en el cual el hombre, mientras permaneciera creyendo, tenía esa bendición, tenía todo el amor de Dios. Y ese hombre, a través de haberle creído a la palabra que escuchó, a esa voz que escuchó de Satanás, haber creído a esa palabra de Satanás, porque sabemos que él adversó la palabra, él mintió. Entonces sabemos que él es el mentiroso, es el padre de la mentira. Entonces él no permaneció en la verdad. Entonces sabemos que él viene y trata la manera que esta gloriosa, esta buena noticia de Dios no pueda resplandecer a los incrédulos. Por eso dice que Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos, para que la luz del evangelio y la gloria de Cristo no pueda resplandecer. Entonces sabemos que el Satanás tiene a las personas entenebrecidas, las tiene cegadas, pero el evangelio glorioso de Jesús el Cristo es lo único que puede abrir el entendimiento a aquella persona que por gracia y misericordia se le va a revelar esta luz verdadera, y va a poder ver con esos ojos, va a poder, como se dice, vivir, creer y vivir esta verdad gloriosa de Jesús como el Cristo. Entonces dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encantará hacer las cosas malvadas que él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado esta verdad. De esta verdad gloriosa de Jesús el Cristo, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Él es quien transversa la palabra, él es quien va en contra de esta verdad gloriosa que Jesús es el Cristo. Entonces sabemos que Satanás siempre va detrás de esta verdad, y sabemos, nosotros hemos testificado a muchas personas, pero no todos van a creer. Por eso es que yo les decía, pero Dios, miren esto, pero no todos recibirán este amor. Entonces no todos recibirán esta bendición de parte de Dios, este amor que Dios nos expresó a través del Hijo. Muchos rechazan este amor, muchos no quieren venir a la verdad, porque sabemos que la palabra de Dios dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces sabemos que aquellos que verdaderamente no han creído que Jesús es el Cristo, entonces viven bajo ese estado, viven bajo la potestad de Satanás. El pecado está enseñoreado de ellos, y sabemos que están muertos espiritualmente, ajenos a Dios, porque esta verdad no ha sido recibida de parte de las personas. Entonces siguen en la misma condición, separados eternamente de Dios, ajenos a Dios, porque no creen a la única verdad que le puede dar vida al hombre, y es esta buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo. Es que sabemos que es la única respuesta que el hombre necesita. La Biblia nos habla, por alguien me decía, es que la Biblia nos habla de muchas cosas. Le digo yo, todo lo que nos habla la palabra de Dios nos lleva al Cristo. Por eso San Juan 20:31 dice, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo tengas vida, y creyendo. Por eso hablaba, y como me interrumpieron el bullicio que hay aquí a mi alrededor, hablaba que o somos fríos o calientes, porque a los tibios Él los va a vomitar. Si es tibio, si es frío, perdón, y si esta verdad de Jesús como el Cristo, esta buena noticia se le es revelada, entonces verdaderamente va a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si es frío, y si es caliente, entonces esta persona verdaderamente ha creído que Jesús es el Cristo y vive para hacer la voluntad de Dios. Pero no puede ser tibio, porque entonces no ha creído. O si hemos creído que Jesús es el Cristo, entonces vivimos en obediencia a esta fe. Si no, verdaderamente permanecemos siendo hijos de Satanás, si no hemos creído de la manera correcta. Por eso dice en San Juan 1:11, vamos a leer San Juan 1:11. Pero no todos reciben este amor, y lo vemos en San Juan 1:11. Lo vamos a ir acá. Tratamos la manera de ir terminando ya. Y de que dice San Juan 1:11, dice, vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos le rechazaron.
es que no todos recibieron este amor, porque estábamos hablando del amor de Dios, porque muchos, y para los que se conectaron después, estábamos hablando del amor de Dios. ¿Quién es el amor de Dios? El amor de Dios es Cristo. Entonces muchas personas dicen, ¿y dónde quedó el amor de Dios? Y ellos creen que porque si nosotros les damos cosas materiales, y no es que nosotros no podamos, en algún momento se puede ayudar llevándoles un plato de comida o dándoles algo que ellos necesiten, pero lo que en verdad la persona necesita es encontrarse con Dios. Porque yo les puedo dar un plato de comida, pero mañana van a tener más hambre. Y no es que, es que ese no es el problema del hombre no es material ni físico, es espiritual. Entonces el amor que Dios está hablando es el amor expresado a través de la buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo. Por eso dijo, a los pobres siempre los tendráis, pero a mí no siempre me vas a tener. O sea, está diciendo, ¿de qué pobres estaba hablando? De esos pobres espirituales, de esos que están separados de Dios, de aquellos, o sea, y sí van a haber personas necesitadas de cosas materiales y físicas, pero es que la necesidad del hombre no es material ni física, la necesidad del hombre es espiritual. Entonces por eso el amor que Dios expresa es el Cristo. Dios nos expresó todo su amor. Entonces vemos que no todos recibieron ese amor, y lo vemos en San Juan 1:11, dice, a los suyos vino, miren esto, y los suyos no le recibieron. O sea, su propio pueblo vino, a su propio pueblo vino y no le recibieron. Y vemos que rechazaron ese amor, rechazaron esa bendición que era esa promesa de Dios, que era ese Mesías que venía a resolver el problema espiritual del hombre. Entonces vemos también quiénes son los que reciben este amor, y vemos 1 Juan 5:1, lo vamos a ver. Mire lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son aquellos que reciben este amor? Mire, dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:1, lo vamos a ir viendo. 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está diciendo, ¿quiénes son los que reciben este amor? Son aquellos que creen que Jesús es el Cristo, y aquellos que creen que Jesús es el Cristo entienden que ya el problema terminó, que ya nada es problema, que el problema del hombre ha sido resuelto en la muerte y en la resurrección de esta promesa de Dios, de Jesús como el Cristo. Sabemos que el Cristo, su nombre es Jesús, y su oficio viene con el oficio del Cristo. Sabemos que Él es el ungido de Jehová, que viene con unción de rey, de sacerdote y profeta. Por eso es que Jesús es el Cristo, que viene a terminar con el problema del hombre. Entonces aquel que cree que Jesús es el Cristo sabe que ya su problema ha terminado, y que ya nada es problema, porque nada es nada, hermano. Ya Él terminó con todo problema del hombre. Entonces, ¿quiénes son los que reciben este amor? Solo aquellos que creen que Jesús es el Cristo. Entonces, vemos que los que reciben este amor viven por este amor. Juan 15, y vamos a verlo en Juan 15, hermanos. Vamos a ver en Juan 15 quiénes son. Entonces, vemos que los que reciben este amor viven por este amor, y lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué hablamos del amor de Dios? Porque muchos están hablando del amor de Dios y creen que las personas lo tienen que expresar dando muchas buenas noticias, pero no la buena noticia de Dios. Y esa es la buena noticia de Dios, es el amor de Dios. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice en San Juan 15, 14 al 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, vosotros, miren, nadie tiene mayor amor, en el 13, San Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, miren, nadie tiene mayor amor. Nadie tuvo mayor amor que Dios mismo, que nos dio a su Hijo. Por eso dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Recuérdense que Él tomó, dice, Él mismo, Él llevó nuestros pecados. Él tomó, dice, Él llevó nuestros pecados y se ofreció como esa ofrenda perfecta. Él era ese sacrificio, Él fue su ofrenda acepta delante de Dios. Por eso dice que Dios tomó forma de hombre para llevar nuestros pecados. Sabemos que ese pecado que hacía división entre Dios y el hombre, ese problema de separación era causa del pecado, y por él el hombre estaba muerto espiritualmente. Entonces dice, nadie tiene mayor amor que este. O sea, nadie tiene mayor amor que Dios. Nos expresó todo su amor en el Cristo, y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es que ahora nosotros, Él nos llama amigos. ¿Por qué? Porque dice que Él nos expresó todo su amor. Él puso su vida al servicio de todos nosotros. Él vino y con su muerte y resurrección nos reconcilió con el Padre. Y ahora nosotros estamos con Dios, y eso es salvación. Y dice, vosotros sois, dice, mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en su nombre, Él os hará. Y esto os mando, que améis unos a otros, que os améis unos a otros. ¿De qué manera yo puedo amar? Expresando el amor de Dios, expresando esa buena noticia de Dios que Jesús es el Cristo. Ese es el amor que Él nos impartió. Y es que el problema del hombre no es material ni físico, sino espiritual. Pero ese problema para nosotros ya no existe. Ya nosotros hemos recibido ese amor de parte de Dios y ahora expresamos ese amor llevando la buena noticia de Dios, llevando el evangelio glorioso y eterno de Dios, que Jesús es el Cristo. Entonces, estos que reciben el amor de Dios son amigos de Dios y hacen lo que Él les dice. Si hacemos lo que Él dice y lo que Él nos ha mandado ir, y ya van a ver a qué nos manda Él, entonces por eso dice, entonces vemos que los que reciben este amor viven por este amor. Y vamos entonces, ¿cómo es que vivieron los que recibieron ese amor? Marcos 16. Los que verdaderamente reciben ese amor, viven y testifican ese amor. Mira lo que dice, y vamos a ir, ya de verdad que vamos terminando. Marcos 16, 15, mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora que hemos recibido ese amor de parte de Dios, ese evangelio glorioso de Dios, que Jesús es el Cristo, Él dice, y les dijo, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Soy yo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también mira lo que le dice después. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Que recibió verdaderamente Pedro, él recibió las llaves del reino de los cielos. Él recibió la buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo. Él recibió todo su amor. Entonces sabemos que estos discípulos testificaron de ese amor. Y lo vemos en Marcos, creo que es Marcos 16. Mira lo que dice. Creo que me equivoqué en el versículo, pero en verdad, Marcos 16. 15. Finalmente se apareció a los 11, finalmente se apareció a los 11 mismos, dice, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que le habían visto resultar. Y le dijo, id por todo el mundo. Miren qué tremendo. Aquellos que verdaderamente reciben el amor de Dios viven por este amor. Entonces a los que verdaderamente reciben viven por este amor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no recibe este amor, que Dios nos expresó a través de esta buena noticia que Jesús es el Cristo. Mire lo que dice. Y les digo, ir por todo el mundo. Aquellos que reciben este amor van por todo el mundo y hacen discípulos en todas las naciones. Y dice, ir por todo el mundo y predicar la buena noticia de Dios. Y la buena noticia de Dios es que Jesús es el Cristo a toda criatura, dice, ¿verdad? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Se saldrá de la condición de la potestad de Satanás, del pecado y en la muerte que esa persona se encuentra. Entonces vendrá la luz admirable, y entonces esa luz estará en ella, y esa luz va a resplandecer en las naciones. Por eso dice, id y predicar el evangelio. Los que reciben este amor, viven por ese amor, viven para anunciar la buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero eso está hablando. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Nosotros no vamos tras las señales, sino que esas señales seguirán a los que creen. Estas cosas van a pasar, pero primeramente es testificar todo ese amor que Dios nos dio. Ese amor está expresado en el sacrificio, está expresado en su Hijo, que Él vino
murió, pero resucitó al tercer día, dándonos vida juntamente con Él. Entonces los discípulos predicaron y Él les dijo, vayan y prediquen esta buena noticia, vayan y prediquen de mi amor, vayan y anuncien que yo soy Jesús el Cristo. Mateo 28, 19, vemos que todos aquellos que recibieron este amor, viven por este amor. Mateo 28, 19 lo dice. Mira lo que dice Mateo 28, 19. Dice la palabra de Dios y dice así. Y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es que recibe todo el amor de Dios. Entonces ellos van y predican esta gloriosa verdad que Jesús es el Cristo, porque han recibido todo el amor de Dios, han recibido la gracia de Dios. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que sabemos que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Lo que está hablando acá es de la evangelización mundial, porque este evangelio tiene que ser predicado para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El fin de la evangelización mundial es ver venir al Cristo en nuestro día. El fin de la evangelización mundial es el Cristo. Entonces verdaderamente vemos que también los apóstoles testificaron esta gloriosa verdad y dieron toda su vida, y lo confirmamos en Filipenses 3:8. Vemos cómo los apóstoles verdaderamente dieron su vida anunciando ese amor que habían recibido, esa gracia que habían recibido, de parte de Dios. Y lo dice Filipenses 3:8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero cuántas cosas eran para mí, dice Pablo, ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es que yo ya recibí todo el amor, yo recibí gracia de parte de Dios. O sea, su amor es suficiente en mi vida, y por eso dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es que él había recibido ese amor, esa buena noticia de Dios, había recibido esa verdad gloriosa y se le fue impartido en su espíritu, entendiendo Pablo que ya nada era problema para él. Por eso Pablo decía, vivir o morir para mí es ganancia. Sea que vivamos, seguimos haciendo la evangelización mundial, y sea que muramos, moriremos, haciendo la evangelización mundial. Es que ya nada es problema para aquel que ha recibido todo el amor, y ese amor lo expresó Dios en la buena noticia que nos dio a través de su Hijo Jesús el Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo, dice, por basura, por ganar a Cristo. Mire lo que dice, mi Señor. ¿Sabe qué significa Señor? Amo y dueño de todo mi ser, de toda mi vida. Y entonces amo y dueño. Dice, por amor del cual he perdido todo y lo tengo, dice, por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, miren esto, y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe, a fin de conocerle miren esto, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase dice, a la resurrección de entre los muertos, dice. Voy a leerle más despacio porque creo que no me di a entender aquí. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, y llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, y si en alguna manera se llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, hermano. Oiga, hermanos, entiendan, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos, y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué está diciendo? Que nuestra meta es Cristo, que nuestra mayor bendición
es Cristo, que el mayor amor es Cristo en nosotros. Ese es el amor de Dios en nosotros. Entonces el apóstol Pablo predicó de este amor, testificó la buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo, y todo lo demás dice que lo estimó como basura y no pretendió haberlo alcanzado todo. Entonces vemos también que también el apóstol Juan, también en Hechos, en Juan 1, vemos como el apóstol Juan también testificó de esta gloriosa verdad. Y lo vemos en San Juan 1. Mira lo que dice la palabra de Dios, San Juan 1, 26 al 29. Lo dice Juan 26, 29, dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿De qué estaba hablando? Del amor que Dios nos había dado, de ese amor que fue expresado en su Hijo, de esa buena noticia que Dios nos dio, expresándonos todo su amor en esta verdad de Jesús como el Cristo. Y dice, este es el que viene después de mí, el que antes de mí, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces sabemos que el apóstol Juan testificó esta verdad. La iglesia primitiva sabemos que testificó este amor, testificó esta verdad gloriosa, que Jesús es el Cristo. Y sabemos que también en Hechos 5:42 dice, y todos los días por los templos y por las casas no dejaban de predicar que Jesús era el Cristo. Ahora nosotros que hemos ido y testificamos este amor, lo expresamos. Sabemos que en San Juan 20:31 ahí nos habla de ese amor, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida. Y vivimos por este amor. Miren esto, cuando creemos verdaderamente, nosotros que hemos creído que Jesús es el Cristo, vivimos por este amor, amando verdaderamente, anhelando que Él venga en nuestros días. Por eso Mateo 24:14 dice, pero lo vamos a leer, Mateo 24:14, que cuando este evangelio sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El fin de la evangelización mundial es ver al Cristo en nuestros días. Por eso es que debemos de expresar nuestro amor, debemos de expresar la única buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo, y ese es el amor que Dios nos ha expresado. Porque mire lo que dice Mateo, les dije. San Juan estaba agarrando. Mateo 24:14, y dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el fin de la evangelización mundial es ver al Cristo en nuestro día, y será predicado este evangelio. No toda buena noticia es evangelio. La única buena noticia que proviene de Dios es que Jesús es el Cristo, y esa es la buena noticia que proviene de Dios, que Jesús es el Cristo. Y cuando este mensaje, este evangelio eterno de Dios, que Jesús es el Cristo, sea predicado para testimonio a todas las naciones, Él va a venir. Por eso es que nuestro anhelo es que vivamos esa fe maranata. Si hemos creído y hemos recibido todo su amor a través de esa buena noticia de Dios, que Jesús es el Cristo, vivimos por ese amor, vivimos para la evangelización mundial, y el fin de la evangelización mundial es ver venir al Cristo en nuestro día. Bendiciones, y que disfruten esta bella noche, porque sabemos que salvación es estar con Dios, y ya estamos con Dios porque hemos creído que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, maranata.